a Mundo Bipolar. Este día estudiaremos la guerra de la península coreana, sus antecedentes, su desarrollo, los actores y sus consecuencias. En un contexto de Guerra Fría, la península coreana fue un foco de tensión para el mundo bipolar de la época. La importancia geopolítica, influenciada por las diversas potencias, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Japón y la partición de la misma en un extremo norte y sur con ideologías antagónicas. David Morán, un historiador de Costa Rica, nos ayudará a profundizar acerca de los antecedentes y los actores. Veamos. La historia de Corea es muy antigua. Sus orígenes se remontan 3 milenios antes de Cristo y a lo largo de su historia ha sufrido numerosas invasiones, como por ejemplo la de la dinastía Yi, posteriormente los invasores japoneses del siglo XVI, los cosacos rusos y los manchúes. De hecho, la península fue ocupada por China hasta el año de 1895, en el cual tuvo un conflicto con Japón. En 1905, mediante el Tratado de Eulsa con el Imperio Ruso, Japón pasó a ocupar la península y la convirtió en su protectorado. Pero no fue hasta el año de 1910 que, mediante el Tratado de Anexión de Corea y Japón, que la península pasó a ser oficialmente anexionada hacia Japón. Pero, sin embargo, Japón ejercía mucha violencia, la población se encontraba en mucho descontento y entonces se comenzaron a generar esos movimientos nacionalistas coreanos. En la Segunda Guerra Mundial, la península fue ocupada por los japoneses. Al finalizar la guerra, Corea quedó a merced de los vencedores y en la Conferencia del Cairo en 1943 se les da a los coreanos una promesa de independencia. En las conferencias de Yalta y Potsdam de 1945 se tomó la decisión de descolonizarla, pero surgiría un problema y ustedes se preguntarán ¿cuál? Este es que los aliados no confiaban mutuamente entre ellos y se tenía miedo sobre la ocupación de los territorios. Tanto Roosevelt como Truman propusieron a Stalin un quinquenio de tutela internacional. Sin embargo, los partidos coreanos, a excepción del comunista, se negaban. Y ya en 1945 Estados Unidos encargó la delimitación de la península por el conocido Paralelo 38. Eso fue aceptado por los rusos, claramente. Pero ya en 1947 la ONU creó una comisión temporal para Corea. Esta fue boicoteada por la URSS. Sin embargo, el 15 de agosto de 1948, en la zona sur, que es ocupada por Estados Unidos, se proclamó la República de Corea, dirigida por Syngman Rhee. Esta fue reconocida por la ONU a través de la resolución 195. Mientras tanto, en el norte de Corea, Kim Il-sung creó un régimen en agosto de 1948 y es así como proclamó la República Popular de Corea, reconocida en octubre por la Unión Soviética. Después de esta división, las tensiones han sido constantes y sus fuerzas militares llegaron a enfrentamientos pequeños entre 1948 y 1950. Pero el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a su vecino, iniciando así la Guerra de Corea. Como todo conflicto, se necesita de la participación de actores, y estos juegan un papel muy importante en el desarrollo de los conflictos. Es por ello que a continuación les presento a los principales actores de la guerra en la península coreana. Comenzamos los actores con la Organización de las Naciones Unidas, actor supraestatal cuyo interés es el mantenimiento de la paz. Luego, Corea del Norte, actor estatal, intereses ganar la guerra. Corea del Sur, actor estatal, intereses ganar la guerra. Estados Unidos, actor estatal, interés acumular poder y objetivo preservar su integridad territorial. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actor estatal, cuyo interés también es acumular poder. República Popular China, actor estatal, intereses acumular poder. Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista Soviético, cuyo interés es mantenerse en el poder y dominar a los disidentes. Mao Zedong,
presidente de la República Popular China, intereses llevar adelante la Revolución Comunista China. Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas militares estadounidenses en el sudeste asiático. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, intereses mantenerse en el poder y controlar a los disidentes. Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, cuyos intereses son los mismos que Harry Truman. Kim Il-sung, presidente de Corea del Norte, intereses mantenerse en el poder. Syngman Rhee, presidente de Corea del Sur, intereses mantenerse en el poder y unificar la península coreana. Y por último tenemos a Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1953 a 1964. Después de haber escuchado el valioso aporte de David, realizando un recorrido muy acertado a lo largo de la historia de la península coreana, nos surge una inquietud: ¿cómo se desarrolla el conflicto y cuáles fueron sus implicaciones? Para ello, pasaremos a realizar un análisis de los acontecimientos llevados a cabo durante el conflicto, a cargo de Christopher Smith. Desde 1910 Japón había tenido el control de la península coreana, pero luego de la Segunda Guerra Mundial es desplazado por Estados Unidos y la URSS. Ellos, mediante una conferencia, la conferencia de Potsdam, deciden dividir la península en dos áreas de influencia, entre el norte y el sur, mediante la línea o paralelo 38. El norte iba a estar a cargo de la URSS y el sur a cargo de Estados Unidos, con sus respectivos mandatarios. En el sur, Syngman Rhee, que había estudiado en Estados Unidos y estaba muy alienado a los pensamientos norteamericanos, y en el norte, Kim Il-sung, que había estado muy familiarizado con la URSS y de un pensamiento comunista. Acá vemos que el norte no estaba de acuerdo con la línea divisoria, ellos querían una sola península, y fue por eso que en 1949 deciden atacar, o se dan los indicios de guerra, porque ellos quieren sobrepasar el paralelo 38. Los norteamericanos y surcoreanos no le prestan mayor atención a esto, y de hecho, aunque Estados Unidos era informado periódicamente, no quieren intervenir. Pero en 1950 es atacada la ciudad de Kaesong, y fue ahí donde Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, decide intervenir, enviando sus tropas que estaban ubicadas muy cerca en el continente asiático. Esas tropas estaban a cargo del general MacArthur. MacArthur, al llegar y mediante la estrategia propuesta por Walton Wolper, deciden hacer un perímetro conocido como perímetro de Pusan. Ese perímetro incluía zonas estratégicas como red ferroviarias, entre otras cosas que les podían ayudar, pero se estaban viendo muy arrinconados, y fue así como MacArthur decide atacar a Corea del Norte por la retaguardia y decide un ataque en Incheon. Ese ataque empezó a dar resultados. Esa operación era conocida como Operación Chromite, el 15 de septiembre de 1950. Al realizar esa operación, hacen retroceder a las tropas norcoreanas hacia el río Yalu. En 1951, los norteamericanos, junto con las tropas de la ONU, ya habían logrado recuperar Seúl y otros frentes. El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, al ver esto, decide proponer un armisticio. En 1951 se inician las negociaciones, pero en 1952 estas son detenidas por diferencias entre las partes, y en 1953 el general Harrison, representando a Estados Unidos y a la ONU, y Nam Il-sung, representando a China y a Corea del Norte, firman el armisticio de Panmunjom. Ese armisticio prácticamente reconocía la división de las dos Coreas mediante el paralelo 38, y volvían prácticamente a lo que se había iniciado. Pero a todo esto, ¿por qué Estados Unidos y por qué la URSS deciden intervenir? Pues Estados Unidos consideraba a la península coreana como un área geoestratégica, y si tenían el control sobre esta área podían tener el control sobre Japón y sobre la China comunista. Y la URSS porque precisamente consideraba que si tenían
el control en Corea del Norte, por lo menos, iban a tener una retaguardia para las tropas que estaban del Partido Popular Chino que estaban combatiendo en Manchuria. Iban a tener reserva de soldados para poder intervenir en cualquier momento. Luego de haber desarrollado la temática, podemos llegar a diversas consecuencias. La primera de ellas es la división territorial de la península en dos estados: Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética. La segunda son las divergencias entre el desarrollo económico y social. Corea del Sur fue influenciado por un capitalismo y una democracia occidental, mientras que Corea del Norte fue influenciado por un socialismo más autoritario y dictatorial. Ambas divergencias perduran hasta nuestros días, incluso representadas con modelos de vida distintos y modelos culturales también. La tercera es la fijación de la zona desmilitarizada de Corea por medio del paralelo 38 como frontera entre ambas Coreas. Es la única frontera de la Guerra Fría que perdura hasta nuestros días. Seguido tenemos la reconstrucción exhaustiva de ambos estados. Luego tenemos la pérdida de millones de vidas y centenares de heridos. Y el desarrollo armamentístico y nuclear, lo cual no permite una paz concretada. Y por último, un aislacionismo de Corea del Norte y una apertura de Corea del Sur debido a la globalización. Después de haber desarrollado el tema, pudimos identificar un concepto, que es el de dictadura, que según la Real Academia Española es un régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una persona, en un grupo o una organización, y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. A la finalización de la guerra, Corea del Norte pasó a tener un régimen dictatorial por medio de la familia Kim, siendo un régimen dinástico. En su constitución, Corea del Norte se define como un estado socialista autosuficiente. La información acerca de Corea del Norte es muy poco conocida. Esto es debido a que muchos ámbitos de la vida social, como los medios de comunicación, la libre movilidad de las personas, la libre expresión y la educación, se encuentran fuertemente controlados por el Estado. En realidad, existen diversos partidos, pero no existe una oposición fuerte, debido a que todos están unidos bajo el mismo símbolo. El partido en el poder de Corea es el Partido de los Trabajadores, KWP por sus siglas en inglés. Este controla todos los poderes del Estado, además de que basa la filosofía Juche como propia, planteada por el primer dictador de esta dinastía, quien es Kim Il-sung, que establece que el hombre es el centro de todo. Además, otra característica del régimen es el Songun, que significa la exaltación del ejército como principal institución del país, y el poder militar es el más importante de todo. Habiendo estudiado la temática, podemos concluir de que el conflicto dejó millones de muertes y muchas personas afectadas por una guerra que pretendía unificar la península bajo una misma ideología, claramente influenciada por la potencia occidental, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando paso a lo que se conocerá como Guerra Fría. Si bien la península coreana ha sido disputada numerosas veces por sus estados vecinos, debido a su posición geoestratégica, el problema persiste. Las tensiones norte y sur, únicamente divididos por el paralelo 38, resuenan hasta la actualidad. Después de un recorrido por la historia del conflicto, nos despedimos, esperando que la información haya sido de mucha ayuda. Y les dejamos un análisis pendiente. ¿Cómo ha influido en el mundo actual este conflicto derivado de la Guerra Fría? Esperamos que puedan reflexionar y que pasen un buen día.